Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral. Para toda la familia, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, hermanos, con todo mi corazón, en verdad, muchas gracias por sus palabras, por sus saludos, sus mensajes, sus preguntas, inquietudes, participación en los temas en el programa. Gracias. Y en especial en este día quiero brindar un saludo muy, pero de verdad muy especial a mi amado hermano pastor Benjamín Crespoman en Israel. Muchísimas gracias, hermano. Qué privilegio compartir contigo y en verdad de manera especial gracias por tus palabras, por tu saludo. Muchísimas gracias. Para todos mis amados hermanos, este es el tiempo de Torá al instante. Venimos desarrollando en esta semana un tema que es definitivamente apasionante. El tema acerca de los ángeles. Dimos la palabra angeología, explicamos que viene de un origen griego, angelos, ángeles, y logia en el sentido del estudio de los ángeles. Cuando hablamos de estos estudios de los ángeles, como decir el estudio de teología, el estudio de Dios, pues realmente creo que la palabra tenemos que considerarla un poco porque es imposible estudiar a Dios. No podemos estudiar a Dios. Los pensamientos míos nunca serán los pensamientos de Adonai y los pensamientos de Adonai nunca serán los pensamientos del hombre. Porque las cosas que el Eterno hace es muy difícil que nosotros podamos entenderlas en el entendimiento humano. Como dice la palabra, si no es por el Espíritu, nada podemos entender. Y apartados de Él, nada podemos hacer. Por eso es que hoy tenemos algunos conceptos como la cienciología, que se encarga precisamente de estudiar todos los momentos sobrenaturales maravillosos de la Biblia y tratando con la mente humana buscar una explicación, cómo se abrió el mar, cómo suceden todos estos eventos sobrenaturales, porque definitivamente el pensamiento del hombre no puede comprender la grandeza, la magnitud, la eminencia, el honor y todo lo que tiene que ver con nuestro amado Adonai. Por eso, cuando decimos el estudio de los ángeles, pues realmente no podemos pensar en estudiarlos, porque son la creación de Adonai. Y esa creación de Adonai es solamente porque Él los creó y Él los permitió y Él los estableció. Así es que, aunque la palabra angeología, repito, tiene que ver con este concepto de las características, oficios, alcances, funciones, jerarquías de los ángeles, pues definitivamente tenemos que considerar que es un estudio y que pues todo lo que hagamos, si no es con un respaldo bíblico, definitivamente no lo podremos comprender. Así es que, mis amados hermanos, ayer cerramos nuestra jornada y tenemos que apresurar el tiempo hoy para que hablemos un poco respecto a la jerarquía. Mencionamos que cada uno de ellos en su creación fueron establecidos para una función en particular, siempre con el propósito de servir a Adonai en todos sus planes, en toda la creación. Mencionamos los serafines en un principio y hablamos de ellos como seres ardientes, abrasadores o nobles. Leímos el texto de Isaías en el capítulo 6, verso 1 al 6. Les sugiero, por favor, léalo, ya lo vimos ayer. No me voy a detener en este punto, pero vimos que es una jerarquía, constituyen la jerarquía más elevada
dentro del grupo de los ángeles. Y la característica más importante que debo resaltar en los serafines es ese amor ardiente, esa fidelidad hacia nuestro amado Adonai. Y su función particularmente, repito, es alabar, adorar el nombre de Adonai en todo tiempo. Adoración, 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 estando allí en el trono. Vamos a ver entonces el contexto de los querubines. La palabra querubines, que nos menciona criaturas vivientes, ángeles de elevada posición, relacionada con los fines retributivos y redentores de Adonai respecto con los hombres. Defienden la santidad y la gloria de Adonai ante las condiciones de pecado. Muy importante este texto. Es decir, todos recordamos la historia del huerto, un árbol de la vida, un árbol del conocimiento, y es importante que estos querubines cumplen una función de ser guardadores, protectores, de tal manera que ellos guardan el árbol de la vida, lo protegen. Sus figuras forman parte del propiciatorio. Recordemos, tenemos que leer ese texto porque es algo maravilloso. En el libro de Éxodo, acompáñeme al libro de Shemot, por favor, en el capítulo 25, y leamos el verso 18. Es una enseñanza maravillosa, y cuando hablamos del parashot de este tema, pues sin lugar a dudas ya explicamos en detalle más a fondo este concepto. Por ahora vamos a mencionar el texto de Éxodo, capítulo 25, verso 18. Léalo conmigo, por favor. Dice: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines bien en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas en el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces, este texto nos muestra la importancia, repito, de la función, al punto que el arca queda, que Torah queda cubierta, y recordemos que están allí esos 2 querubines en una posición de guardar, de cuidar, de proteger. Estos querubines también los vamos a ver en el libro de Ezequiel, si usted me acompaña un momento. Bueno, ese texto es un texto extenso, se los voy a dejar como tarea. Léalo, por favor, en Ezequiel, en el que se nos describe muy bien en el capítulo 10 los detalles respecto de los querubines. Quiero que avancemos. Veamos cómo están situados al lado del trono. Salmo 18:10, Salmo 81, Salmo 99:1 y Ezequiel nuevamente en el capítulo 1 en el capítulo 10, del verso 1 al verso 22, tenemos allí la descripción absoluta de los querubines. Definitivamente, permítame llegar un momento a Ezequiel, porque no quiero que esto se nos quede pendiente. Lo dejo como tarea, pero algo me dice que probablemente no me están haciendo la tarea. Así es que permítame avanzar un poquito. Dice el libro de Ezequiel capítulo 10, verso 1. Miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía una semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró la vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio adentro. Aquí estamos hablando la gloria de Adonai cuando abandona el templo. Entonces la gloria de Adonai se elevó por encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Adonai. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: toma fuego entre las ruedas de entre los querubines,
Él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como crisólito. En cuanto a su apariencia, los 4 eran de una misma forma, como si estuvieran en medio de otra, una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban, no se movían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvían la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor de las 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo, yo se les gritaba, rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, y la tercera cara de león, y la cuarta cara de águila. Y sobre esto ya en programas anteriores hemos explicado los significados o la representación de cada uno de estos rostros. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Bueno, mis amados, este texto, como pueden notarlo, léalo completo, del capítulo 10, verso 1, avance por favor hasta el verso 22, donde termina justamente este texto, porque nos hace un recuento y una descripción muy interesante de lo que tiene que ver precisamente con los querubines. Ahora, cuando hablamos de Lucero, recuerden, de el adversario, fue creado originalmente para este propósito. Ezequiel capítulo 28, veámoslo inmediatamente, el libro de Ezequiel en el capítulo 28, verso 14. Ezequiel capítulo 28, verso 14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Adonai. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Recordemos, no fue creado Satanás, fue creado un querubín, Luzbel, Lucero, fue creado como un querubín protector, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Adonai y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces, vean, hermanos, los querubines cumplen esa función tan extraordinariamente importante de ser protectores de las cosas básicas y fundamentales, santas, si puedo usar la palabra, santas de Adonai. Estos seres vivientes están alrededor del trono de Adonai. Ezequiel capítulo 1, versos 5, 14. Por favor, tome la cita bíblica y léalo usted con detenimiento en casa. Preste por favor mucha atención a la enseñanza que estamos compartiendo hoy. Discúlpeme que vaya un poco apresurado con el tiempo, porque hoy cerramos nuestro programa de semana y quiero dejar algunos aspectos muy, muy claros para todos. Estos seres vivientes se encuentran alrededor del trono de Adonai y su función es protección. Recuerden, el Ezequiel capítulo 5, verso 14, léalo por favor, Ezequiel capítulo 1, y el libro de Apocalipsis capítulo 4, versos 6 al 8. Ahora, tienen apariencia, lo acabamos de leer en el libro de Ezequiel capítulo 22, de león, de buey, de hombre y águila, y son representantes más poderosos de varias criaturas de la creación. Adoran continuamente a Adonai. Léalo por favor, Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Muy bien. Vamos a la tercera jerarquía, los arcángeles. Ese arcángel tiene una posición o un nivel, si puedo decirlo, una jerarquía como ángel principal. Ese ángel, dentro de un grupo de ángeles, hay uno que tiene una posición principal y a este se le conoce como arcángel. Si puedo dar una definición un poco más precisa, vemos cómo se menciona siempre como arcángel a Gabriel. Sin embargo, es interesante que aunque se menciona a Gabriel
en el Tanakh, y se menciona a Gabriel en el Brit Hadasha, y se menciona a Daniel, especialmente, por ejemplo, en el libro de Daniel. También es importante entender que no se le menciona propiamente como arcángel. Esto es muy importante. Sin embargo, en algunos periodos de la época intertestamentario, en el libro de Enoch, por ejemplo, en la versión de los deuterocanónicos, aparece con esta definición. Esto en un concepto más anglicano, en un concepto más ortodoxo, se le ha dado el nombre de Gabriel, y se le da ese tratamiento de arcángel y de santo junto con Miguel, entre otras cosas. Y además Rafael. Esto lo veremos ya en otro contexto, un poco más adelante, en otro tema, porque ya hoy no lo vamos a alcanzar a hacer. Ahora, este arcángel, como repito, como un ángel principal, es un título que indica gobierno, que indica liderazgo, que indica autoridad sobre otros ángeles. Y recuerden, se menciona por ejemplo a Miguel, quien como Adonai, es lo que indica el nombre de Miguel. Y se menciona como el arcángel, léalo en el libro de Judas, en el verso 9, solamente hay un capítulo en el verso 9. Vemos entonces que Miguel está encargado de ejecutar los juicios de Adonai. Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 12, por favor vaya a ese texto. Es un ángel guardián de la nación de Israel. Amén. Daniel capítulo 12, verso 1. Leamos ese texto en Daniel capítulo 12, verso 1, porque en este momento que se está viviendo una situación tan difícil y tan adversa en Israel, creo que es un muy buen texto para poderlo compartir hoy. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien, excelente texto, lo repito, libro de Daniel, en el capítulo 12 y en el verso 1. Este arcángel, o esta denominación de arcángel, estoy hablando de Miguel, le da una posición de príncipe, de autoridad, de liderazgo sobre los demás ángeles. Libro de Daniel, capítulo 13, verso 13, leámoslo, lo tenemos aquí disponible. Daniel, libro de Daniel, capítulo... No, este texto no está correcto. Dará voces cuando acompañe a Adonai en su segunda venida. Primer libro de Tesalonicenses. Vamos a ese libro porque es importante para el tiempo del regreso de nuestro amado Mashiach. En el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice la palabra: porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Adonai, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estamos siempre con el Adón. Entonces, con voz de arcángel, vean esa voz de autoridad, esa voz principal, esa voz de gobierno, que es lo que estamos observando. Este primer texto maravilloso, por favor obsérvenlo en el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el verso 16, téngalo muy presente para definir el contexto de lo que es el arcángel. Ahora, Gabriel, que repito también se menciona, hablamos de Miguel, hablamos de Gabriel, que significa el poderoso. Este héroe de Adonai es muy grande, es grande en cuanto a su labor, a su función. Es el mensajero de Adonai. Recordemos, nunca se le llamó propiamente arcángel. Está delante de la presencia de Adonai. Leámoslo, libro de Lucas, por favor, vaya conmigo. Libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 1 y en el verso 19. Lucas capítulo 1, verso 19. Siempre dice la palabra delante de la presencia de Adonai. Lucas capítulo 1,
verso 19, dice esta palabra: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Adonai y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Maravilloso. Voy a leer el contexto para que recordemos esta historia que es tan extraordinariamente importante. Aquí estamos hablando del nacimiento o el anunciamiento mejor de Juan el Bautista, Juan el Inmersor mejor. Y es el momento en el que se presenta el arcángel Gabriel y hace el anunciamiento de este nacimiento. ¿A quién? A Zacarías. Dice así, dice la palabra, voy a leerlo en el verso 17. Lucas capítulo 1, verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prueba de los justos, a la prudencia de los justos. Dijo Zacarías al ángel, esto es maravilloso, hermanos. Zacarías, el sacerdote, el coanín, está hablando con el ángel, está hablando de viva voz con un ser celestial, con una creación de Adonai. Vean lo interesante, hermanos, porque recordemos que solamente esta oportunidad se suele dar siempre y cuando ese ángel, que es un ser espiritual celestial, toma una forma humana y habla, y esto obedece solamente a un permiso especial otorgado por el Padre para que esta situación se suceda. Recuerden que ellos no tienen esta autonomía de hacerlo simplemente porque quieren hacerlo, solamente cuando el Eterno así lo dispone. Ustedes recordarán esa escena maravillosa, extraordinaria, cuando el padre Abraham toma a su hijo Isaac y lo lleva a aquella montaña y allí lo ata, y viene el momento de ofrecerlo en sacrificio, y esta es una historia apasionante, en ese momento de obediencia, y uno puede decir de obediencia o de locura, pero definitivamente espiritualmente lo entendemos de obediencia. Abraham toma ese cuchillo y está dispuesto a sacrificar a su hijo, y es el momento en que los ángeles, usted puede imaginar por un momento la escena en el cielo, Adonai dirigiendo, viendo esta imagen desde su trono, y la obediencia de Abraham para ejecutar esta acción, y los ángeles diciéndole: pero Padre, no permitas que esto suceda, déjanos actuar, déjanos llegar hasta ese momento. Y cuando ya se produce justo el momento, los ángeles de repente, en una milésima, ultramilésima de segundo, descienden desde los cielos y se presentan y le dicen: Abraham, ya el Padre Eterno ha suplido el sacrificio. Es extraordinario este momento. Ahora, aquí vemos una escena también maravillosa cuando Zacarías habla con el ángel. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo. Observen que dice el ángel, no dice el arcángel. No dice el arcángel Gabriel. Se menciona, repito, en la Biblia no se menciona como el arcángel Gabriel. Siempre aparece como el ángel. Dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Adonai y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Maravilloso, maravilloso. Entonces, Gabriel, ese mensajero de Adonai, está delante de la presencia de Adonai, se le entrega un mensaje, una orden de carácter elevado que debe ser entregada de manera directa. Lea por favor estos textos, tome nota: Daniel capítulo 8, verso 16 y capítulo 9, verso 21.
Lucas capítulo 1 que estamos tomando ahora, ya lo leímos, y Lucas capítulo 1, 26, que es en el texto que estamos justamente ahora. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Adonai a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: Salve, muy favorecida, Adonai es contigo, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel Gabriel le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Adonai, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre. ¿Llamarás su nombre cómo? Hermano, usted está leyendo conmigo, por favor. Estoy en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 26, en el texto del verso 31. ¿Y llamarás su nombre cómo? Yeshua. Mis amados hermanos, no lo llamó Jesús en la traducción en español que tengo en mis manos, aparece el nombre Jesús. Pero por favor, recuerda esto. El ángel, en este caso Gabriel, que está hablando con Miriam, se presenta con ella y ella lo ve y habla con él y le hace preguntas. ¿Y cómo puede ser esto? Interesante. ¿En qué idioma hablaba Miriam? En el idioma que habló el ángel. Es decir, hablaron en hebreo, y si habló en hebreo, nunca le dijo: el nombre de este niño será Jesús, porque no se lo dijo en inglés. No le dijo: el nombre será Jesús, porque no se lo dijo en español. Le dijo: su nombre será Yeshua, porque se lo dijo en hebreo. Entonces, ¿cuál es la complicación, mis amados hermanos, hoy con todos estos con estas opiniones en internet, que si esto, que si lo otro, que su nombre, que es este, que es el otro? Entendamos, si lo habló en hebreo, el nombre original es este, correcto. Yeshua, muy bien. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Adón de Adonai le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam le dijo al ángel. ¿En qué idioma le habló Miriam al ángel? Pues no le habló en francés, ni en alemán, ni en español, le habló en hebreo y le dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Maravilloso. Y aquí nos dice que era una mujer desposada con él, pero no conozco varón significa no he tenido, soy una mujer virgen. La palabra conocer en la Biblia se utiliza entendiendo que se trata de una relación íntima. Muy bien, maravilloso el texto. En este orden que vamos, avancemos un poquito más y nos encontramos entonces con que había también una clasificación de algunos tipos de ángeles muy escogidos, seleccionados o, comillas, santos, que permanecieron fieles absolutamente a Adonai, especialmente durante esa etapa tan bárbara como fue la rebelión de Luzbel. Luzbel se revela, y ya lo leímos en Ezequiel y conocemos esa historia. Acompáñenme al primer libro de Timoteo, por favor. Y en el primer libro de Timoteo nos daremos cuenta cuán importante había. Entonces, aquí entraríamos a una siguiente clasificación entre ángeles Kadosh y ángeles no Kadosh. Ángeles top, ángeles buenos y ángeles no buenos. ¿Por qué? Porque se produce esta rebelión. Primer libro de Timoteo, en el capítulo 5, vamos, por favor, acompáñeme. Primer libro de Timoteo, en el capítulo 5, donde se habla de los deberes hacia los demás, y vamos a tomar el verso 21. Dice: te encarezco delante de Adonai y de nuestro amado Mashiach y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongáis con ligereza las manos a ninguno de los participantes en pecados ajenos, consérvate puro. Ángeles escogidos, ángeles escogidos. Veamos por favor Mateo, acompáñenme un momento, al libro de Mateo en el capítulo 25 y tomemos el verso 31. Mateo 25, 31 dice:
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones y se apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda, etc. Muy bien, entonces concluimos en esta porción que tenemos ángeles escogidos, primer libro de Mateo, capítulo 5, verso 21, y tenemos ángeles santos, Mateo capítulo 25, verso 31. Maravilloso, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Por supuesto, también tenemos un grupo de ángeles que forman parte de las naciones. Y esto es maravilloso, hermano. Léalo conmigo. Vamos a ir un momento, por favor, acompáñeme al libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel, leamos en el capítulo 10 y en el verso 13. Y veamos primero en el capítulo 9. Libro de Daniel, capítulo 9, verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Adonai al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Adonai el Señor, buscando en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Adonai, mi Adonai, e hice confesión diciendo: ahora sé, Señor, Adonai grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Avancemos un poquito para encontrar el texto. Dice esta palabra que los ángeles se hacían presentes. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 10, verso 13, vaya un momento al libro de Daniel, capítulo 10, verso 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, y menciona a quién, a Miguel, el ángel que ya mencionamos anteriormente, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, ángeles que cubren las naciones. Colombia tiene ángeles que protegen a Colombia. Usted dirá, pues, ¿dónde están? Que no los veo. Ahí están. Ángeles que protegen Venezuela. Usted dirá, ¿dónde están esos ángeles que pasa lo que pasa en Venezuela? Ahí están. Ángeles que están sobre Cuba. ¿Dónde están esos ángeles que cubren? Pero en cada una de las naciones hay ángeles que están establecidos para que cumplan funciones y labores. Cuando nosotros tenemos una protección angelical, y recuerden, esto no es un concepto de misticismo, y viene ahora mismo esto a mi corazón, y lo escuché hace muchos años. Alguien lo enseñó en una predicación que asistí en algún lugar, y alguien enseñó esto que me pareció tan interesante. Cuando, en el caso particular, menciono mi situación, viví en mi país original, Colombia, y allí tenía asignado, y ustedes ya recordarán el testimonio que les mencioné del ángel, probablemente aquel niño ángel de 12 años, que yo no entendía cómo podía tener a un niño encargado de atender mis situaciones críticas, laborales, económicas, pero ese niño era el ángel y él tiene toda la autoridad y el respaldo de Adonai, porque como recordarán el testimonio, me solucionó todos mis asuntos así en un abrir y cerrar de ojos, de repente. Ahora, alguien enseñó en alguna oportunidad, recuerdo, viene a mi corazón ahora, que cuando una persona sale de su territorio, en este caso de esta patria, de esta nación, salgo hacia otro país, en el caso de América, entonces ese ángel que tengo asignado no viene conmigo. Eso lo estoy mencionando porque alguna vez alguien lo enseñó, no tengo un texto bíblico para corroborar esto, estoy haciendo una mención, podría decir entre comillas, haciendo un pequeño midrash. Pero al llegar a otra tierra, a otro territorio, allí recibo otra asignación, otro ángel que se encarga de atender o de guardar o de cubrir la situación que Adonai tenga para mí. Interesante. Repito, solo esto lo menciono porque alguna vez, haciendo un poquito de memoria,
Por allá alguna vez alguien lo mencionó y lo traje a colación ahora mismo. Muy bien, tengo una promesa con ustedes. Parte del tiempo que tenemos para nuestro programa en el día de hoy, quiero avanzar con una inquietud que inmediatamente surge cuando estudiamos el tema de angeología. Y es, ¿qué son las huestes celestiales? Sobre ese tema tenemos que hablar. Voy a procurar mencionarlo por lo menos para que podamos ir cerrando nuestro tema. Hay múltiples ejemplos en los textos bíblicos que hacen referencia a esta expresión, huestes celestiales. Pero tal vez una de las más conocidas es precisamente cuando el ángel anuncia este anunciamiento de Yeshua a los pastores en su campo. Y repentinamente, dice la palabra, apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Adonai y decían, gloria a Adonai en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta es una porción del libro de Lucas, capítulo 2, versos 13 y 14. Y las huestes celestiales entonces son un sinnúmero de ángeles que habitan, por supuesto, en los cielos y que traen la presencia de Adonai. Libro de Lucas, capítulo 2, verso 15. Y lo vimos en esta semana en el Salmo 148, en el verso 2. Cuando buscamos una definición a la palabra huested como tal propiamente, se usa como una multitud o un gran número de personas o de cosas, un ejército. Entonces, cuando combinamos con la palabra celestial, podemos describir que se trata de huestes celestial, es decir, un gran número de seres, en este caso ángeles celestiales, que cumplen una función de servir. Estas huestes celestiales son ángeles que sirven definitivamente a nuestro amado Adonai. Pero también este término puede referirse a los ángeles caídos, y aquí es al punto a donde quiero llegar. Recordemos que tenemos los ángeles, ángeles escogidos, ángeles santos, arcángeles, querubines, serafines, que sirven a Adonai. Pero también recordemos que una gran multitud de los ángeles se rebelaron, y dice la palabra que la tercera parte de los ángeles fueron arrojados junto con el promotor, con Luzbel, que ya no será más Luzbel, ahora será Lucifer. Yo realmente lo menciono con una sola palabra, yo lo uso como adversario, el adversario, el adversario. La verdad no me gusta darle los otros nombres que comúnmente decimos. Ya usted sabe, prefiero decir el adversario. Así es que ese adversario y todos los adversarios llamados ángeles ahora salen arrojados y ya no son ángeles santos, ni escogidos, ni serafines, ni querubines. Ya no, ahora pasan a una condición de ángeles caídos. Esta expresión de ángeles caídos tiene que ver, repito, con esa rebelión, y vemos que en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, del verso 19 al 22, que hay un espíritu engañoso, estaba entre las huestes celestiales en el trono de Adonai. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 22, haciendo referencia a los ángeles caídos que tienen ese espíritu engañoso que estaba entre las huestes espirituales, entre los celestiales, y produce toda esta rebelión en los cielos. En todo el texto del Tanakh se le conoce con frecuencia como Adonai, nuestro Elohim, nuestro Adón, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 3, y Adonai reina para siempre sobre todos los ejércitos celestiales. Adonai estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendice a Adonai vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su Kadosh voluntad. Libro de los Salmos 103, Teilín 103, del verso 19 al verso 21. Léalo, por favor. Acabo de hacer esa lectura. Y este pasaje del libro de Teilín nos muestra que los ángeles, las huestes celestiales, alaban a Adonai y cumplen con sus ordenanzas, ayudando, por supuesto, a que la voluntad del Padre se cumpla con efectividad. Así es que, mis amados hermanos,
nosotros como fieles creyentes, seguidores de la Kadosh Torah, entonces entendemos que estas huestes celestiales fueron preparadas por Adonai para servir y para que ellos como ángeles estén atentos como el ejército protector para cuando todo el propósito de Yeshua se cumpla en su siguiente regreso, que estamos esperando a nuestro Mashiach en su segundo regreso. Apocalipsis capítulo 19, verso 14. Entonces, creo que hemos hecho claridad respecto a lo que es el contexto, la palabra huestes como tal y huestes celestiales. Repito, esa palabra huestes que nos habla de un número de seres y una cantidad de huestes celestiales espirituales que conforman ese ejército. Ahora, la siguiente palabra que tenemos que considerar es la expresión de principados y de potestades. Principados y potestades. En la mayoría de las partes en los textos bíblicos leemos, repito, sobre principados y potestades, y los contextos dejan en claro que se refiere al enorme conjunto de espíritus malignos y maliciosos que hacen la guerra contra el pueblo de Adonai. Los principados y poderes de Satanás, del adversario, normalmente se ven aquí, seres que ejercen con el poder de los reinos invisibles para oponerse, para atacar, para contrariar toda la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. La primera mención que vamos a encontrar respecto de principados y poderes la encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Ese texto lo hemos leído ya esta semana en varias ocasiones, pero necesitamos leerlo nuevamente. En el libro de Romanos, acompáñenme por favor, en el capítulo 8, en el verso 37, véalo nuevamente conmigo, por favor. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 37, y veámoslo, dice la palabra: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Adonai que es en Mashiach, en nuestro amado Yeshua HaMashiach. Entonces, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores. Por favor, quiero que repita esta palabra y la tenga con claridad en su corazón. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores en Yeshua HaMashiach. Porque ni principados, ni potestades, ni las huestes espirituales de maldad, entendiendo que hay huestes santas y entendiendo que hay huestes malignas, y a estos principados y a estas potestades, nada de ello se podrá levantar contra nosotros y mucho menos separarnos o apartarnos del amor de Adonai. Por lo tanto, las huestes, las potestades a los que hace referencia este texto son todos aquellos poderes malignos y todos aquellos poderes de brujería, de hechicería, de maledicencia que se quieren interponer en nuestra vida. Pero la palabra aquí nos confirma que nosotros somos más que vencedores en nuestro amado Mashiach, porque ni siquiera la vida, ni la muerte, ni los ángeles, repito, nos podrán derribar de nuestro amor por Mashiach. Y estas entidades demoníacas que aunque toman ese poder, lo único que quieren hacernos es separarnos de nuestra emuná, separarnos de nuestra fidelidad, separarnos de nuestra obediencia por nuestro Padre. Ahora, otra mención que podemos encontrar acerca de principados y potestades la encontramos en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 16. Dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Esta expresión invisibles, creo que algún día el Eterno nos permitirá hacer un estudio sobre este tema. Porque las cosas visibles, pues las entendemos. Lo que vemos en nuestro entorno, lo material, lo físico, lo podemos entender.
Pero las cosas invisibles, hermanos, es que las cosas invisibles existen. Por eso me gusta tanto la palabra cuando dice caminando como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Pero ¿cómo que viendo al invisible? Pues yo sé que mi amado Adonai está ahí. Yo te pregunto, amado hermano, ¿tú puedes ver físicamente con tus ojos, puedes ver tu cerebro? ¿Puedes ver tu estómago, tus pulmones, tu corazón? ¿Físicamente los puedes ver? ¿Verdad que no? Pero yo sé que ahí están. Yo sé que tengo cerebro. Tengo fe que tengo cerebro. Yo tengo cerebro, tengo un corazón, tengo unos pulmones. No los veo, pero yo sé que están ahí. Ahora, ¿cuánto más el invisible, nuestro amado Adonai? Yo sé que voy caminando y mi amado Adonai va conmigo, como viendo al invisible. Por lo tanto, dice esta expresión, mis amados hermanos, del libro de Colosenses que estamos tomando, que todos estos principados y estas potestades fueron exhibidos públicamente. ¿Cuándo? Cuando nuestro amado Yeshua se presenta de manera voluntaria en la cruz, Colosenses capítulo 2, verso 15, y vemos cómo todas las cosas y todos los poderes son creados por Mashiach y están en su autoridad y bajo su autoridad. Por lo tanto, repito, que todo lo que fue creado en los cielos, en la tierra, visible o invisible, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí estamos claramente definidos de que nuestro amado Adonai es el creador y soberano sobre toda potestad, sobre toda hueste, sobre toda autoridad. Nada escapa a su voluntad. Aún aquellos que se rebelaron y se apartaron, están bajo la autoridad y el dominio de nuestro Padre Eterno, porque no escapará absolutamente nada a su autoridad. En el libro de los Efesios, en el capítulo 3 y en el verso 10 y 11, para los hermanos que están más cerca con nosotros y han conocido de mi testimonio, sabrán cuán importante es para mí el 10-11. Efesios capítulo 3, verso 10-11, presenta diferentes principados y potestades. Los de los reinos celestiales, para la multiforme sabiduría de Adonai, sea ahora dada a conocer por medio de la Keilah a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Yeshua HaMashiach nuestro Adonai. Aquí vemos las huestes angelicales mostrando sabiduría y el propósito del Eterno en el plan de la salvación a través de Mashiach. Los ángeles, tanto santos como impíos, son testigos de la gloria, de la kavod de Adonai y la preeminencia de Mashiach sobre todas las criaturas, en la Keilah, los que son salvos y preservados por su poder. Efesios capítulo 1, versos 20 y 21. Y aquí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y en el verso 12, declara la guerra en el que estamos inmersos mientras luchamos a lo largo de nuestra vida, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, habiendo sido salvos, debemos continuar luchando para hacer cosas a la luz de la palabra, de victoria en victoria, porque es lo que nos promete el libro de Romanos en el capítulo 8. Es como si enfrentáramos a un ejército de poderes oscuros que han sido desarmados por el poder de la autoridad de nuestro Mashiach, y hemos de antemano conocido la victoria. Y nuestro trabajo entonces, mis amados hermanos, consiste en demostrar y en depender de la sabiduría, de la autoridad y del poder que a través del Ruach HaKodesh recibimos de parte de nuestro Adonai. Dígalo conmigo, estamos de victoria en victoria. Así es que no importa la prueba, mi amado hermano, la adversidad que estés pasando. Y en esto quiero significar algo que viene a mi corazón en este momento. Sé que estamos prácticamente cerca de nuestro tiempo de cierre, pero no quiero dejar de mencionar esto. Hermanos, cuando ustedes viajan, tenemos todos la oportunidad de viajar, sea de una ciudad a otra, de un estado a otro estado, de un departamento a otro departamento, de una provincia a otra provincia, no sé, según su país, de una nación a otra nación.
Usted puede notar, mis amados hermanos, cómo el ambiente por el que transcurrimos o transitamos, está rodeado de un ambiente espiritual en el que usted puede discernir con claridad que hay un ambiente, una atmósfera, si puedo usar esta palabra. Se siente una atmósfera pesada, una atmósfera maloliente, una atmósfera azufre, o al caso contrario, se siente una armonía, se siente un shalom, una tranquilidad. Estos ambientes tienen que ver precisamente con este aspecto tan extraordinario de los ángeles. No sé si para algunos en el idioma español la palabra antro sea igual para todos. Voy a tratar de explicarla. Cuando, por ejemplo, en mi país original hay lugares donde se ve bares, discotecas, etcétera. Todo ese tipo de sitios en Colombia se les conoce como antros o sitios de mala muerte, por favor. Esos antros están contaminados de demonios, están contaminados de ángeles caídos, de prostitución, de adicciones, de drogas, de lujuria, de homosexualismo, de todo tipo de mentira, engaño, de todo lo inmundo, impuro por demás. Allí se mueven todas estas potestades, todos estos principados de maldad, estas huestes, gobernadores de maldad. Y nosotros, cuando caminamos en luz y caminamos en la santidad de Adonai, evidentemente nuestros pies, nuestros corazones no pueden colocar planta en ese lugar, no podemos pisar un terreno como este, porque inmediatamente la santidad que tenemos nos dice: este no es el lugar donde tú puedas estar, este no es el lugar al que jamás tú podrías llegar. E inmediatamente, repito, el discernimiento nos establece que ese lugar no es el punto donde definitivamente siquiera pudiésemos estar. Por lo tanto, la santidad y los ángeles de santidad que nos cubren nos evitan el llegar a lugares antro, a lugares caídos, a lugares impuros, porque no forman parte de nuestra constitución angelical, si puedo decirlo de esta manera. Voy a cerrar con dos palabras que creo importantes y que no quiero dejarlas en el tintero. ¿Quién es el ángel de Adonai? Salmo 34:7. Acompáñenme, por favor, leamos este texto. Con mucha frecuencia leemos en los textos bíblicos el ángel de, la versión en español dice el ángel de Jehová, el ángel de Adonai. Listo, por favor, vamos al libro de Teilín, capítulo 34, y vamos a definir esta expresión que es muy importante que la tengamos presente. Salmo 34, el título de este Teilín es La protección divina. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Interesante. ¿Habías leído alguna vez el encabezamiento? Siempre que leas un salmo, mi amado hermano, por favor lee el encabezamiento y el título del salmo. Es interesante, miren, Salmo 34, protección divina, dice el título. Hay una letra más pequeña allí que dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Maravilloso. Hay que leer el salmo para entender qué pasó. Bendeciré a Adonai en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. En Adonai se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Adonai conmigo y exaltemos a su nombre. Yod-Hei, Bat-Hei, amén. Buscad a Adonai, busqued a Adonai, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Quizás, mi amado, durante mucho tiempo en los textos bíblicos hemos leído y hemos encontrado el ángel de Adonai. Y podría parecernos realmente que es un ángel como los que hemos mencionado ahora, ángeles en tantas formas. Pero sin embargo, no es así. Quizás no te hayas fijado con detenimiento sobre esta característica, pero veamos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y en el verso 1,
al verso 15 dice en ese texto, y aquí vemos que hay una aparición extraordinaria a Moshe. Todos recuerdan esa historia en la zarza ardiente. Vemos aquí que la aparición de Moshe es hecha por el ángel de Adonai en una llama de fuego en medio de la zarza. Cuando éste se acercó, le habló a Adonai de en medio de la zarza. Especial, importante tener de cuenta aquí. No dice que le habló el Adonai, dice el ángel de Adonai de en medio de la zarza. Y Adonai le habló desde el mismo lugar. Si no entendemos este concepto, tenemos que revisarlo con precaución. Hagamos una comparación de estos textos. En el libro de Jueces, en el capítulo 6 y en el verso 11, 23, al verso 23, si tienes percepción y vemos con detalle este texto, podemos darnos cuenta que los primeros versos aparece el ángel de Adonai. Y luego continúa hablando y ya no menciona al ángel de Adonai, sino que menciona a Adonai. El ángel de Adonai, el mismo Adonai. ¿O quién es el ángel de Adonai? Leamos nuevamente este libro de Jueces, capítulo 6, verso 11 al 23, y veremos la conclusión al detalle. Léalo, por favor. Léalo en casa, haga la observación y escríbame en el chat. No quiero dar la conclusión. Quiero que tú concluyas con la enseñanza que estamos presentando. Libro de Bereshit, capítulo 16, versos 7 al 13. Bereshit, capítulo 16, versos 7 al 13. El ángel de Adonai tiene allí autoridad de decidir sobre las cosas sin necesidad de auxiliarse de nadie. Cuando vemos en este mensaje, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué Agar le dijo, tú eres el Dios que me ve? En Génesis capítulo 31, verso 11 al 13, el sueño de Jacob, léalo con detenimiento, y encontraremos que dice, yo soy el Adonai. ¿Quién es el gran yo soy? Veámoslo, por favor, obsérvelo, lea y concluya. Léalo con detenimiento, discernimiento y comprensión de lectura. Génesis capítulo 21, verso 17 al 20. Mire en este punto el siguiente detalle. El ángel de Adonai dice, haré de él una gran nación. Se requiere tener aquí entonces algo muy importante porque es la omnisciencia del Padre el que determina haré. Nos lleva entonces a una gran conclusión. El ángel de Adonai o Adonai es el que hará de él una gran nación. Éxodo capítulo 23, verso 20, el ángel del Jehová aquí aparece en una segunda persona y Adonai hablando en primera persona en el texto dice que lleva su nombre y en el verso 21 nos habla de la rebelión como una condición de pecado. ¿Acaso puede un ángel, una criatura creada, celestial, perdonar el pecado? Veamos este texto en detalle y por favor tome las conclusiones y envíeme los textos de la tarea, por favor. En el libro de Jueces, en el capítulo 13, verso 17 y verso 22, Manoa, recuerden, oró a Adonai que enviase el ángel aquel, y el ángel dijo, yo soy. Dice él mismo su nombre, es admirable. ¿Y quién es entonces este nombre admirable? El más grande nombre que tenemos, Yod-Hei-Bad-Hei. Filipenses capítulo 2, verso 9. Cuando vemos que Manoa se da cuenta de que el ángel de Adonai es Yod-Hei-Bad-Hei, dice, ciertamente moriremos porque a Adonai hemos visto. Bueno, mis amados hermanos, mucho más no puedo avanzar en el texto y en los 2 minuticos que me quedan, permítame cerrar con otro punto importante que debemos considerar. Si no lo puedo mencionar ahora mismo, voy a tener que dejarlo como tarea, mis amados, porque es parte fundamental del tema que quería presentar ya para cerrar. Permítame un segundo, por favor. Permítame ver si lo tengo disponible aquí en mis notas. Maravilloso tema, creo que hemos aprendido muchísimo. Recuerden, no solamente son ustedes los que están aprendiendo, estoy aprendiendo junto con ustedes. Todos nos enriquecemos en el estudio de la palabra. Cerremos con este punto.
¿Quién es el ángel de la muerte? Pastor, ¿por qué escogió ese para cerrar? Porque tenemos que cerrar con este texto. Tanto en la Biblia como en mucha de la literatura rabínica encontramos que nos hablan acerca del ángel de la muerte, que bajó a la tierra en forma de un ángel enviado por Adonai, un ser que está bajo las órdenes supremas de Adonai y cumple con las ordenanzas que el Eterno le entrega. De hecho, un dato muy importante es que es un ser enviado, según la Biblia lo menciona, el ángel del Señor, al cual le da órdenes y que las debe cumplir. Hombre, en el primer lugar debemos comprender que queremos decir con el ángel de la muerte, es decir, un ángel de los muertos. Este término muertos equivale a personas fallecidas o lo que a su mismo podríamos decir almas o difuntos, fallecidos en la tierra física que conocemos. Por lo tanto, entonces estamos hablando de seres que están actuando desde otra dimensión, ya sea paralela a nuestra o no, pero estoy leyendo un texto de la cultura rabínica sobre la importancia de este ángel de la muerte. En algunos pasajes de la Biblia, el ángel de la muerte se viste corporalmente y se presenta de pie entre la tierra y el cielo con una espada desenvainada en su mano, extendiéndola sobre la parte de Jerusalén. Libro de Job, capítulo 23, verso 22. Y conocemos que esta designación de pie entre la tierra y el cielo es más común para señalar un asunto que tiene que ver con las constelaciones y las estrellas. No vamos a entrar allí. Por otro lado, a estos ángeles de la muerte se les da también el nombre o se les conoce como destructores o memitín, es decir, ángeles destructores. En hebreo, malach abahalak. En la literatura rabínica también se encuentra el ángel de la muerte siendo mencionado, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 39, verso 45, donde se traduce también en el Targum con una traducción bíblica del Tanakh, en el que se habla del ángel de la muerte como un ángel enviado específicamente para cumplir este propósito por parte de Adonai. En algunos de los textos rabínicos aparece el ángel de la muerte y dice que quienes se presenten o se crucen o le vean directamente al ángel de la muerte no tendrán escapatoria absoluta porque el ángel de la muerte les ha visitado. Bueno, no hay mucho texto para tratar, solo quería mencionarlo en el cierre. Esto me recuerda un chiste, permítame cerrar con un chiste. Hace muchos años alguien me compartió esta historia. Se habla, por ejemplo, de que hay personas que pactan con los ángeles de la muerte, pactan sus vidas, que entregan sus almas. Esto es un chiste. Entregan sus vidas, sus almas, las pactan con el adversario a cambio de favores, dinero, bienes, propiedades, riquezas, placeres, etc. Un hombre pactó entonces en esa condición y al hacer ese pacto se le dio una fecha y se le dijo: durante los próximos 35 años disfrutarás de bienes, propiedades, riquezas, placeres, todo cuanto quieras. Pero el día tal, a la hora tal, el ángel de la muerte pasará a recogerte. Y cuando eso pasa 35 años después, dice: no hay problema, allí estoy. Pasaron los 35 años y el día tal, en la hora tal, en el momento tal, el hombre recordó que ese día vendrían por él. El ángel de la muerte vendría por él. Así es que este hombre, con una larga cabellera, una barba inmensa, estando en su yate, en algún lugar, paseándose, repentinamente, justo el día y justo a la hora que se le había anunciado en su pacto, tocaron a la puerta y él dijo: wow, ahí está, qué puntualidad, el ángel de la muerte ha llegado. Pero este hombre se había ya rasurado completamente su barba, se rapó completamente su cabeza. Estaba muy cambiado, muy diferente. Cuando le abrió puerta al ángel de la muerte, el ángel le preguntó: ¿eres tú tal persona? Y él le dijo: no, señor, no soy yo. ¿Quién lo busca? Dijo: es que tengo una cita con esta persona este día, a esta hora, puntualmente. Hace 35 años hicimos un pacto y hoy vengo por él. Vengo a tomar su vida. Le dice: lo siento, no soy yo la persona, no está aquí, no sé quién es, no le conozco. Dice: ok,
Muchas gracias por su información. De todas maneras, lo siento mucho, pero yo vine por una persona y aunque no esté la persona que estoy buscando, tú te vas conmigo. Así es que vámonos. Espero que lo haya entendido. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Una semana maravillosa. El estudio de angeología es un tema muy profundo. Lo vimos completamente a la luz de la palabra. Textos bíblicos. Y mencionamos muchos. No hice ningún tipo de apreciación mística, ni cosa porque se le parezca. Por favor, aparten de esos conceptos. Vayan a la palabra. Y lo que escrito está, escrito está. Qué privilegio poder compartir con ustedes, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por este tiempo de Torah al instante. Gracias por sus opiniones y su participación. Hasta la siguiente semana con un nuevo tema. Shalom y bendiciones. Hemos presentado Torah al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Lema en Israel, Casa Integral. Entre el pueblo de Israel. Ejad en la variedad. En el nivel 2, convivencia en la diferencia. Entre el nivel 1, tolerancia en la distancia. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario. Cápsula de vida con Camilo Alfaro. El programa Noti Maná. Estudio Bíblico Maná. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.